hermanos. Buenas tardes, hermanas. Que sean todos bienvenidos. Me da tanto gusto verlos. Yo estaba pensando, nadie va a llegar a mi clase. Primeramente es sábado en la tarde, todo va a estar a pierna suelta después de una comida tan rica como nos prepararon hoy. Nadie va a estar, todos van a estar en las bancas ahí en el auditorio durmiendo y nadie va a llegar aquí sino mi esposa. Se me hace que ni siquiera ella está aquí. Ella está dormida afuera. Pero me da tanto gusto que ustedes están aquí y quiero antes que nada agradecer al comité que organizó todo este evento, porque primeramente están bendiciéndonos, ¿no es cierto, hermano? Hemos recibido una bendición tan grande por poder participar en esta conferencia. Yo, en lo personal, estoy muy agradecido porque me invitaron. Yo pensé, cuando me invitaron, ¿de veras? ¿A mí me quieren ahí? Soy la oveja negra, pero estoy tan feliz, emocionado de veras. Ojalá que sea obvio que estoy muy agradecido con los hermanos que organizaron este evento y para con ustedes. Me da tanto gusto que vamos a poder estar juntos unos 4 horas en esta clase. Vamos a poder estar juntos por un tiempecito. Algunos de ustedes, he tenido la oportunidad de conocer a varios de ustedes y unos no, estamos apenas conociéndonos. Quiero reconocer a un gran amigo que yo creo que es el amigo que con más años tengo en esta clase. Mi amigo, antes éramos colegas en la Universidad de Pepperdine, Luis Medina, que viene de Liberty. Cuando éramos jóvenes en aquel entonces, estudiamos juntos en la Universidad de Pepperdine. Él me ayudó, porque andaba yo muy mal de calificaciones, pero él me ayudó, me animó mucho. Y gracias, hermano, a la hermana Patricia, gracias por ustedes dos, por el ministerio que ustedes han realizado aquí en otras partes en Centroamérica. Y a muchos hermanos que están con nosotros y hermanas que han estado trabajando mucho en la obra del Señor. Para los que no me conocen, me llamo Daniel Rodríguez, soy nativo de California, clásico chicano de los 60s y 70s. Soy mexicoamericano de tercera generación. Mis padres nacieron en Los Ángeles y mis abuelos eran inmigrantes de México durante la Revolución Mexicana. Llegaron de niños con sus padres. Según ellos iban a quedarse nada más un tiempecito. Y jamás regresamos a nuestra tierra natal. Gracias a Dios, después de estudiar en Pepperdine y conocer a mi bella esposa, ¿dónde está Janet? Está Janet, mi esposa. Acabamos de cumplir 36 años de casados. Es muy paciente ella, santa. Tenemos 5 hijos, gloria a Dios, y todos fieles al Señor. Uno de ellos, el mayor, es el ministro de la Iglesia de Cristo en Hollywood, donde soy anciano, donde sirvo como anciano. Y de la Iglesia de Hollywood les quiero decir que les mandan un abrazo y un saludo muy cálido de Hollywood. Y si alguna vez ustedes se encuentran en Los Ángeles, por favor que nos busquen. La Iglesia de Cristo en Hollywood está cerca de la esquina de Melrose y Lavine, y es una congregación diversa, es multiétnica, como tercera parte anglos, tercera parte gente de color, y la otra tercera parte está entre hispanos de habla inglés y asiáticos de habla inglés, muchos filipinos y coreanos. Entonces ahí están bienvenidos cuando estén ahí en Los Ángeles, les estamos esperando. El tema quiero mencionar también que soy profesor, además de servir a la Iglesia de Cristo en Hollywood, soy profesor de tiempo completo en Pepperdine University. Tal vez hayan visto la mesa que tenemos enfrente, tratando de animar a los muchachos y a sus familiares. No nada más de que estudien en Pepperdine, para nosotros nos interesa sobre todo que estudien en cualquiera de nuestras universidades de las Iglesias de Cristo. Y antes de salir, si ustedes quieren llevar una hoja que preparé, tiene los nombres de 13 universidades cristianas relacionadas con las Iglesias de Cristo. Y todas ellas, incluyendo Pepperdine University, estamos muy ansiosos de encontrar a alumnos hispanos de la Iglesia de Cristo. Estamos ahí, en algunas de ellas, con una bolsa llena de dinero, becas para estas personas. Entonces, si usted tenga hijo, hija, nieto, nieta que está en la high school o para entrar en la high school, por favor, anímenlos.
que piensen en estudiar en una de nuestras universidades cristianas. Vale la pena. Y en Pepperdine University, ahí en Malibu, también estamos ansiosos de recibir a más alumnos de las iglesias de Cristo. Por eso, principalmente, cuando me invitaron, pensé, y quiero promover la educación cristiana, sea de Pepperdine o de cualquier otra universidad. Entonces, otra vez, quiero agradecer a los hermanos por invitarme. Los hermanos que me invitaron me asignaron el tema, la necesidad de menguar para servir efectivamente. Y el texto principal que me asignaron es el texto de Efesios capítulo 4, del 10 a 16. Y después de una oración breve, vamos a leer este texto. Oremos, hermanos. Bendito y precioso Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por esta grata reunión, este tiempo que nos has brindado de vivir en esta comunión, esta confraternidad de hermanos que vienen no nada más de esta gran ciudad, pero de toda la República Americana y también de México y de otras partes de América Latina. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has brindado tener estas oportunidades de conocernos, de animarnos, de edificarnos y ser edificados. Bendito Dios, te pido en el nombre de Cristo que derrames tu Espíritu sobre tu servidor, para que yo, Padre Santo, sea una bendición a tu pueblo aquí reunido. Padre Santo, pido, Padre, que todo que diga, que salga de la boca de tu servidor, sea para edificar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo que tanto amo. Pero no lo amo como tu hijo, Él lo ama por completo. Se sacrificó por ello y ama a su pueblo, ama a su iglesia, es su novia, es su amante. Y Padre Santo, yo quiero ayudar a bendecir a tu pueblo en esta tarde. Haz todo, Padre, que sea necesario para que así sea. Gracias por todos mis hermanos aquí reunidos y que también ellos también sean una bendición a mí como yo quiero ser a ellos. Sobre todo, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros y que haga que yo sea entendible y que los hermanos aprendan. Dios mío, todo esto te pido por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me imagino que ya se han notado que yo soy un pocho, yo soy un agringado. Aprendí español a duras penas cuando tenía 30 años. Yo pensé, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, yo creo que estaba enviándome a su pueblo hispano en este país. Pero para realizar ese trabajo me mandó primero 9 años a Puebla, a México, donde trabajamos con otras familias en una obra muy preciosa ahí. Pero gloria a Dios, sobre todo aprendí a apreciar mi pueblo. Aprendí a apreciar las raíces trascendientes de donde vengo. Entiendo ahora qué es ser mexicano, mucho mejor. Entiendo qué es ser inmigrante, porque conozco a muchos inmigrantes. Y entiendo también qué es ser mexicoamericano, qué es ser mexicano de descendencia, o americano de descendencia mexicana. O sea, es para mí algo precioso, y tratar de buscar la manera de bendecir a la iglesia de Cristo para mí es muy importante. Entonces, por eso estoy aquí. El texto principal de hoy es de Efesios capítulo 4, del 10 a 16, donde encontramos el texto que me asignaron. Empieza la escritura de la siguiente manera. Pablo, en el capítulo 4, está hablando de lo que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia sea su pueblo, para que la iglesia haga el trabajo por el cual fue llamado. Dice en el versículo 10 en adelante: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que, versículo 14 dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que siguiendo la verdad en amor, escuche bien, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea la palabra de Dios. Como profesor universitario, he escuchado muchas veces excusas de mis alumnos que han fracasado cuando presentan exámenes. Son iguales. Americanos, negros, latinos, cuando fracasan en exámenes, sobre todo en mi clase, siempre vienen a buscarme, es que profesor, es que usted tenga que entender por qué presenté un mal examen. Es que aquí vienen las excusas. Una de ellas es la siguiente: es que pensé que usted nos iba a preguntar sobre otra cosa. O me dicen, estudié cosas que usted no incluyó en el examen. O sea, preparé para otro examen, no el examen que usted preparó. Para mí, se me hace raro cuando me dan esas excusas, porque no entiendo sus excusas, porque les doy un adelanto de todo lo que pueden esperar en el examen. Siempre les doy una hoja, y en la hoja normalmente hay como 10 preguntas. Y les digo, de esas 10 preguntas, voy a escoger 7 en el examen. Y de las 7 preguntas, ustedes van a tener que contestar 5. Entonces ya tienen todo lo que tienen que esperar ahí en el examen. Pero siempre, aún así, vienen alumnos que me dicen, es que preparé para otro examen, estudié algo equivocado. Usted no incluyó en el examen lo que yo esperaba. Yo creo que nuestro Señor también desea que sus discípulos sepan lo que Él quiere que hagan. En el caso de Efesios 4, lo que Él quiere que sepamos, lo que Él quiere que hagamos con los recursos materiales y espirituales que nos ha brindado por medio de su Espíritu Santo. Recursos humanos, recursos espirituales como pastores, como maestros, como evangelistas. Esas personas no son empleados de la iglesia. Son regalos de Dios a la iglesia. Pero tienen un fin. Tienen un fin. Y necesitamos saber qué es el propósito de Dios. Si Dios me da un regalo y abro el regalo, debo saber qué es este regalo y para qué es este regalo. Por eso Dios, por su Espíritu, inspiró al apóstol Pablo a escribir el texto que acabamos de leer de Efesios capítulo 4. Después de hablar al pueblo diciéndoles, ustedes, sean judíos o sean gentiles, son salvos por la gracia de Dios y no por obras, han sido hechos una familia, la familia de Dios, por obra de Dios, capítulo 2. Y les ha encargado una obra, el misterio de compartir el evangelio con todo el mundo, capítulo 3. Ahora quiero explicarles cómo les he brindado o qué les he dado para que puedan realizar su trabajo. Entonces, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos está diciendo que Dios nos ha dado para que podamos realizar el trabajo que nos ha entregado. Pero, ¿qué es el trabajo que nos ha entregado? Yo creo que ahí es donde entra lo que algunos llaman la gran omisión. Leamos otra vez en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. A veces nosotros pensamos que el punto principal es el versículo 12. O sea, dice el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no termina ahí. Realmente, la razón por la cual Dios brindó a la iglesia con estos recursos humanos y espirituales lo menciona en el versículo 13 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ahí no termina. Y del conocimiento del Hijo de Dios, tampoco ahí termina. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos hablando esta tarde brevemente de la gran comisión. Yo creo que a veces estamos confundidos de lo que es nuestro trabajo. Nosotros todos conocemos la gran comisión del Señor. Ahí encontramos su gran comisión, o lo que se llama la gran comisión en Mateo 28, donde el Señor nos habla y habla a sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Leyendo bien, lástima que no tenemos tiempo para analizar esta gran comisión como se debe, pero realmente la obra de nosotros es único. La obra de nosotros como su pueblo es único. Es hacer discípulos. ¿Qué hacen discípulos? ¿Cómo? Enseñándoles y bautizándoles, haciéndoles entender que deben ser obedientes al Señor como su amo, como su Señor. Pero nuestro trabajo principal es único: hacer discípulos. Ahorita vamos a hablar de qué es un discípulo, porque es la gran misión. La gran misión no es de que no estamos predicando el Evangelio. No es que no estamos bautizando a la gente, o que no entendemos la importancia del bautismo. No es que no entendemos la importancia de la obediencia. Me refiero al omitir el hacer discípulos que desean hacer discípulos. En muchos lugares escuchamos a las personas hablar de su conversión. Y es obvio que muchos son creyentes, pero jamás se conviertan en discípulos. Para algunos de nosotros podemos escuchar que muchos se conviertan a la iglesia. Se conviertan a la iglesia, o se conviertan a una doctrina en particular, o se conviertan en miembros de la iglesia de Cristo. Pero muy pocos se conviertan en discípulos de Cristo. Si tuviéramos tiempo para analizar los ejemplos del llamado de Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, o de Pedro, Andrés, Santiago y Juan y los demás apóstoles, obviamente ellos también se convirtieron, pero no se convirtieron a cierta doctrina, no se convirtieron a una iglesia, no se convirtieron en miembros de la iglesia, se convirtieron en discípulos de Cristo. Fueron invitados a ser discípulos de Cristo. La invitación fue: sígueme. No fue inscribirte en mi escuela, no fue: ven a mi iglesia, sígueme, venir en pos de mí. Pero Satanás es muy astuto y él sabe que es mucho más fácil ser un miembro de la iglesia verdadera que ser discípulo de Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. El problema es el siguiente: que algunos piensan que el discipulado, el ser un verdadero discípulo de Cristo, es algo opcional, o es nada más para los supercristianos, los que quieren estudiar en un instituto bíblico, llegar a ser predicadores o ser misioneros. Ellos sí son los discípulos. Los demás somos cristianos nada más. Algunos de nosotros pensamos que llegar a ser discípulo realmente no es el objetivo de la conversión. Es ser miembro de la iglesia verdadera. Piensan que no es el objetivo, no es nuestro trabajo, pero leyendo bien la gran comisión es obvio que Dios nos envió al mundo a ser discípulos a todas las naciones. Soy discípulo, dicen algunos, pero no discipulado. Tal vez para nosotros el problema es que no sabemos qué es un discípulo, no sabemos de qué estamos hablando. Pero claramente nos habla Cristo en cuanto a qué es un discípulo. Cuando dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿de qué está hablando? Está hablando de hacer personas o tratar a la gente de convertirse en personas que se dediquen a imitar a Cristo. Llegar a ser como su maestro. Para hacer esto, sí, van a pertenecer a una iglesia específica y van a seguir una doctrina específica, pero participar en una iglesia
que es la iglesia de Cristo, y seguir la doctrina de Cristo, nada más es un proceso para llegar a ser discípulos. Pero a veces nosotros nos quedamos en el proceso aquí sin llegar a ser discípulos. Y Satanás está feliz, porque él sabe que nada más un discípulo verdadero va a disfrutar de la vida abundante que nos habló Cristo. Es como el vecino mío que hace poco había comprado un coche nuevo modelo, un Lexus, muy bonito. Y estaba feliz porque había investigado que es el mejor coche X. Yo me quedo bonito, todavía como mi camioneta, mi troca. Y pero él con su Lexus, feliz de la vida. Luego empezó a quejarse que el coche no trabajaba bien. Este coche no vale, no trabaja bien. Estaba muy decepcionado con el coche y siempre venía la grúa y estaba muy molesto con el coche. Y luego un día, porque mi cocina tiene una ventana que va hacia el estacionamiento donde están los condominios ahí de nosotros, y vi a este vecino y yo vi que le estaba echando agua a su tanque de gasolina. No conozco bien los coches, mucho menos los Lexus, pero yo sé que no trabajan bien cuando le echa agua. Entonces le pregunté, por fin, vecino, ¿qué onda con tu coche? No, este coche es un limón, no trabaja bien. Bueno, qué sé yo, pero yo vi a usted echando agua en su tanque de gasolina. Sí, porque la gasolina ahorita está casi a $4 y estoy gastando mucho en seguros y la mensualidad para este coche. Ajá. ¿Cuánto agua le estás echando? Bueno, la mitad y mitad. Obviamente, ¿no ha leído usted el manual de conductor? Sí, ahí está, la manteca. ¿Qué dice ahí? Combustible tal. Y siempre premium gas. No, agua no. Cuando se dio cuenta de lo que decía en el manual del conductor, dejó de echar agua en su coche y ¿sabe qué? Ahora está feliz con su coche. Feliz porque ya trabaja como debe trabajar. Y muchos de nosotros en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, muchos de nosotros estamos quejándonos que estamos experimentando lo que algunos hablan, la gran disparidad, la gran decepción. Es que me evangelizaron, me dijeron que cuando entregara mi vida a Cristo iba a disfrutar de una vida abundante. Voy a la iglesia todos los domingos, hasta miércoles y lunes de oración y estoy en todas las reuniones, hasta las conferencias bíblicas del golfo. Pero no estoy experimentando la vida abundante. Este Lexus trabaja como no sé qué, una carcacha. Es que no funciona la vida cristiana. Yo creo que Dios nos quiere decir, es que usted está echando agua al tanque. El plan de Dios en el manual es que no nada más nos convirtiéramos en miembros de la iglesia, no nada más que nos entregáramos a la doctrina santa, pero estas cosas son pasos para ayudarnos a llegar a la meta de Cristo. Es que nosotros lleguemos a ser discípulos. ¿Pero qué es un discípulo? No nos deja con la duda. Cuando habla a sus discípulos en Mateo 10, 24 a 25, Él les habla. Y les habla de esta manera: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser buen miembro de la iglesia. Bástale al discípulo seguir la sana doctrina. Bástale al discípulo llegar a los cultos domingos a la noche, miércoles en la noche. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Dice algo muy parecido a sus discípulos en Lucas capítulo 6, de 39 y 40. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y luego les dice en el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. Hablamos de la necesidad de enseñar la sana doctrina para perfeccionar a los santos, pero ¿con qué fin? ¿Perfeccionarlos para qué?
Mas todo el que fuere perfeccionado con la sana doctrina en la iglesia de Cristo será buen miembro. ¿Qué dice? Será como su maestro. Una vez que hemos enseñado bien a la congregación, van a ser mucho más que buen miembros. Van a ser mucho más que gente dotada de la doctrina de Dios. Van a ser como Cristo. Van a hablar como Cristo. Van a pensar como Cristo. Van a actuar como Cristo. Con la gente de afuera, con la gente de la iglesia, con su familia, en su closet, en su trabajo, en el changarro, en la escuela. Van a trabajar, van a pensar, van a actuar. Van a amar las cosas que Cristo amaba. Van a odiar las cosas que Cristo odiaba. Van a ser un discípulo verdadero, que es alguien que aprende, un estudiante, un aprendiz, un practicante. Es alguien, dice Cristo, que desea seguir e imitar a otro. Un discípulo es más que un miembro de la iglesia. Pero un miembro de la iglesia debe ser un discípulo, pero no todos los discípulos. Bueno, ¿quién es discípulo? Todos los miembros no son discípulos, pero todos los discípulos son miembros, ¿es cierto? Sí. Si alguien dice, soy discípulo de Cristo, pero no soy miembro de la iglesia, creo que está usted equivocado. Pero muchos piensan que podemos ser miembros de la iglesia de Cristo hasta toda la vida y nunca llegar a ser discípulos. En el sentido de que ahora, después de 30 años siguiendo al Señor en su enseñanza, en su iglesia, soy ahora más como Cristo. Podemos preguntar a su esposa, ¿es su marido más paciente ahora? ¿Te ama más? ¿Es más trabajador? ¿Es más sufrido? ¿Piensa más como Cristo en la casa? No, es igual como antes. Y su esposa, que siempre es muy religiosa, va a todos los cultos, sí, pero todavía es muy enojona, muy esto, muy aquello. Ajá, es muy como Cristo. No le parece a Cristo para nada. Su Biblia está toda deshecha porque siempre va a la iglesia, pero no es como Cristo. ¿Y qué dicen la gente de afuera de nosotros? Acuérdense que dice en Hechos capítulo 11 de los cristianos en Antioquía. Dice que eran discípulos y llamaban a los discípulos por primera vez cristianos. Nosotros lo tenemos al revés, pero les llamaron cristianos. O sea, los mismos cristianos, los mismos discípulos en Antioquía no decían, somos cristianos. Fueron llamados cristianos por los de afuera. Los de afuera, usted se porta como Cristo. ¿A poco no es usted cristiano? ¿Hay evidencia en nuestras vidas entre la gente con quien convivimos en la vida cotidiana que somos cristianos? Nos van a acusar, ¿es usted cristiano? O nada más porque tenemos la Biblia ahí en el escritorio o en el coche al lado de nosotros. Dice Cristo, el discípulo es alguien fácil de reconocer en el mundo, porque el discípulo es un estudiante, pero lo que está tratando de estudiar no es la materia de su maestro. Está estudiando al maestro, porque no nada más quiere dominar la materia de su maestro, quiere llegar a ser igual como él. Me dijo mi nuera, una de mis nueras me dijo, estábamos viendo fotos de mis hijos cuando eran muy chiquitos. Y mi hijo mayor, que es ministro de la iglesia de Cristo en Hollywood, donde nosotros nos congregamos, todas las fotos de él cuando era chiquito, de 6, 7, 8, hasta 10 años más o menos, siempre tenía el cabello peinado hacia atrás. ¿Como quién? Y yo pensé que se peinaba así porque no le gustaba que su cabello era muy chinito, no como yo, chinito. Entonces se mojaba el cabello todo, a veces 3, 4 veces al día y lo peinaba hacia atrás. Y yo pensé, no le gustan los chinos. Y mi nuera me dijo, no, papá, tu hijo, mi marido, se peinaba así porque quería peinarse como su papá. Nunca sabía. Quería peinarse como su papá. Pero es un buen ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que nosotros lleguemos a ser parecidos a su hijo. Yo creo que, hermanos, que están de acuerdo conmigo que tal vez esta es la necesidad más grande en el mundo de hoy. Que aquellos que identifiquen como cristianos se convierten en discípulos, estudiantes de Jesucristo, aprendiendo constantemente de Él la forma en la que hay que vivir la vida del reino de Dios en cada rincón
de la existencia humana. No nada más cómo portarnos en la iglesia del Señor, pero cómo vivir lunes a sábado, muy noche. En Lucas capítulo 14, el Señor anticipaba que muchos de sus seguidores iban a experimentar la gran decepción entre la vida abundante que nos prometió y la vida que muchos de nosotros estamos experimentando en la vida cotidiana. Alguien me estaba comentando apenas en el pasillo aquí que en alguna iglesia donde estaban dirigiendo alabanzas estaban cantando la canción que tan gozo, hay grande gozo, ay mi corazón, y vio las caras de los hermanos y en lugar de pensar, bueno, estamos en una boda del Señor, la cena de bodas, estamos en el luto, estamos guardando luto, estamos en el funeral del Señor. Grande gozo. No, dice, es lo que se requiere, que estemos experimentando la vida cristiana abundante en cada rincón de nuestra vida. Pero el Señor sabía que muchos de sus discípulos o seguidores no iban a querer ser discípulos, iban a querer salir por el camino fácil, iban a buscar la gracia barata, como decía un teólogo alemán durante la Segunda Guerra. En Lucas capítulo 14, el Señor sabía que muchos iban a querer convertirse en miembros de la iglesia y no en discípulos, que iban a dedicarse a la sana doctrina y no a ser discípulos, en ser bien miembro de la iglesia pero nunca bien discípulo de Cristo. Entonces les habla de esta manera en Lucas 14, 25 en adelante. Grandes multitudes, dice la palabra de Dios, iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser miembro de mi iglesia. ¿Lo que dice? No puede ser mi discípulo. Puede ser miembro de la iglesia, pero no puede ser discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Más bien, esta persona se dedicó a Cristo, se bautizó, pero mira, después está experimentando la vida abundante. ¿O qué rey, dice el versículo 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice el Señor, o sea, ¿qué es el objetivo de estos ejemplos, de estos parábolas? Dice Cristo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él sabía que muchos de nosotros, en aquel entonces y hoy en día, íbamos a experimentar la gran decepción. Es que me prometieron que iba a experimentar la vida abundante y no la estoy experimentando después de tantos años en la iglesia del Señor. Cristo nos indica aquí la causa, así como mi vecino que le echaba agua a su tanque y fue un buen más. Los profesores de Pepperdine no son tan tontos. Entonces nos está indicando aquí la causa principal por la cual muchos miembros de la iglesia no están experimentando la vida abundante, porque no se dedican 100% a ser discípulos. Estamos contentos de ser miembros, de seguir sana doctrina, pero no entendemos a qué estas cosas nos deben llevar. También necesitamos reconocer lo que cuesta no ser discípulo. Algunos dicen: bueno, estoy satisfecho con tal de que soy salvo. Tal vez estoy casi siempre amargo y no feliz. Por lo menos soy salvo. Por lo menos pertenezco a la iglesia, que es la esposa de Cristo, y un día voy a pasar toda la vida feliz con Él en el cielo, mientras voy a sufrir aquí. También con las demás personas que viven con Él. Pero ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta no experimentar o no ser discípulo? Una paz duradera.
una vida traspasada por el amor, una fe que ve todas las cosas que nos pueda ocurrir en la vida a la luz de la dirección total de Dios para el bien. Escuche bien lo que dice Pablo en Romanos 8, 28 a 29. ¿A poco no está él también pensando en el discipulado? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchos nos quedamos ahí en ese versículo. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? Son los que están conformes con el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué es su propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando, en otras palabras, del discipulado. Que el plan de Dios es que nosotros lleguemos a ser iguales como mi hijo, peinándose igual para parecer a su papá, poniéndose la misma camisa blanca como su papá. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi Salvador Jesucristo. Voy a hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él, amar a mis enemigos como Él. Voy a ser paciente con los hermanos débiles en la conversión como Él. ¿Por qué? Porque quiero imitarle a Él. Y dice Pablo, si usted está comprometido al propósito de Dios, que es llegar a ser como tu hijo, muestras dos cosas: que tú amas a Dios, que quieres ser discípulo, y Dios te hace una promesa. Si tú quieres ser discípulo, porque amas a Dios sobre todas las cosas, y ser discípulo para ti significa llegar a ser como Cristo, entonces no te preocupes, porque en la vida nada te puede pasar mal, porque como dice, no hay mal que por bien no venga, y sobre todo cuando uno es cristiano dedicado a ser discípulo de Cristo. Pero cuando no queremos ser discípulos, cuando nos conformamos de ser nada más miembros, entonces estamos perdiendo esta fe que ve todas las cosas a la luz de la dirección total de Dios. También ¿qué cuesta? Cuesta una esperanza que está firme en las circunstancias más desalentadoras. Cuando nos encontramos en situaciones muy tristes, muy feos, los que no son discípulos se desesperan. Pero los que están tratando de imitar a Cristo en todo, van a experimentar cualquier momento, cuán malo que sea, como Pablo y Silas cuando se encontraron en la cárcel en Hechos capítulo 16. Les azoten, los maltratan, los metan en el bote a medianoche. ¿Qué estaban haciendo? Quejándose contra Dios, cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben, Dios está en control. No hay mal que por bien no venga, porque Dios me ama, porque yo amo a Dios y lo muestro que quiero ser discípulo de Cristo. No nada más miembro de la iglesia. También, si no queremos ser discípulos, ¿qué más estamos perdiendo? Estamos perdiendo también un poder para hacer lo que es correcto y resistir las fuerzas del mal. Muchos de nosotros es que puedo resistir todo. Decimos, puedo resistir todo menos una tentación. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que han sido prometidos el poder de Dios para resistir las tentaciones. Muchas de las personas de nuestras iglesias que están luchando con los mismos problemas, muchas veces la causa es única. No es que no están leyendo la Biblia, es que no están orando suficientemente, no están llegando a los cultos, es que no quieren ser discípulos. Muchos problemas que estamos experimentando en las iglesias pueden ser resueltas fácilmente si nos dedicamos como líderes a ser discípulos. Porque ya un discípulo, una persona que dice, me levanto cada mañana, mi deseo es ser como Cristo, normalmente esta persona ahí va a estar en casi todas las reuniones. Esta persona va a traer gente, esta persona va a ser disciplinada, esta persona va a ser cumplida, esta persona va a estar involucrándose en las clases y en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es lo que haría Cristo. Y no vamos a estar, es que hermano, por favor, hay que ofrendar. Van a ofrendar. ¿Por qué? Porque son discípulos de Cristo. Van a llegar porque son discípulos de Cristo. Y muchas veces nos estamos luchando y realmente el problema es que estamos conformes también de que ellos sean buenos miembros y no discípulos. En fin,
Lo que realmente cuesta, tanto en lo personal como en la vida congregacional, es una vida abundante. Los mismos miembros no van a experimentar la vida abundante y la congregación tampoco va a experimentar la vida abundante. Porque lo que Dios promete a su iglesia es una vida abundante, no nada más en la vida venidera, aquí también. Y cuando no estamos comprometidos de ser discípulos es cuando vamos a realizar muchos milagros. Entonces, para terminar, hay que pensar en una cosa. ¿Qué nos puede enseñar Pablo? Regresando a Efesios capítulo 4. ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo también fue inspirado por el mismo Espíritu Santo. Fue inspirado. Pablo era discípulo también de Cristo. Y para él su anhelo era llegar a ser como Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, cuando Pablo está tratando de animar a los hermanos de Filipo, les habla de la necesidad de ir más allá que una buena vida religiosa. Les habla diciendo, no, lo que Dios quiere para su pueblo es más que ser religiosos, más que ser muy mochos. Dice, lo que dice ahí, dice, pero cuántas, hablando de su vida personal, terminando hablando de lo que él experimentaba cuando era religioso. Ahora dice, versículo 7 en adelante, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿qué? ¿De la sana doctrina? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, el enfoque de su vida, él daba su vida por la iglesia porque era discípulo de Cristo, pero realmente su afán en la vida personal era conocer a Cristo, ser discípulo de él. Sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué fue en la meta de Pablo en su vida personal como cristiano? Llegar a ser discípulo. ¿Lo alcanzó? Según lo que dice él más adelante, no. Dice más adelante en los versículos que siguen, no que lo haya alcanzado. Mi meta es llegar a ser discípulo, pero no lo haya alcanzado. Estoy ayudando a la congregación llegar a ser discípulo, pero tampoco yo he llegado a esta meta. No que lo haya alcanzado, versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Llegar a ser como Cristo. Su meta era siempre mejorar, ser más como su maestro. Y cuando uno reconoce que nunca vamos a llegar a tal meta, vamos a ser mucho más humildes. Por naturaleza, vamos a ser cristianos más humildes. Vamos a poder soportar, más bien ayudar a los hermanos débiles en la congregación, porque nosotros vamos a poder decir, yo entiendo tu lucha, hermano, yo también no soy como Cristo todavía. He estado predicando el Evangelio y he sido encargado de la congregación por 20 años, pero no soy lo que quiero ser. Sigo hacia la meta. Pero muchos nos ven como líderes de la iglesia, como que un día quiero llegar como tal hermano. Algunos hermanos piensan que ya soy discípulo, no hay otra cosa que puedo aprender. Ya conozco todo, nada más mi trabajo es impartirlo a los demás. Dice Pablo, no, un buen líder, como fue dado a Dios, según Efesios capítulo 4, estos apóstoles y profetas, y pastores y ancianos y evangelistas, etc. Estas personas fueron enviados o dados a la iglesia para ayudarnos a llegar a ser discípulos de Cristo. Y si ellos piensan, si estas personas mismas, si los ministros, los diáconos, los ancianos de la iglesia piensan que ya hayan alcanzado la meta, entonces algo está mal, porque según Pablo, yo creo que ninguno de nosotros tenemos
la unción del Espíritu Santo como tenía Pablo. Pablo decía que todavía no había alcanzado la meta. Entonces, si Pablo no había alcanzado la meta, ¿nosotros qué? Ahí voy, tratando de ser más como Cristo, pero reconozco que no soy como Cristo. Entonces, me hace sentir más humilde ante Dios y ante los hermanos. Dice Pablo a los Efesios, regresando al texto donde empezamos, que el discipulado, según Pablo, no nada más es una meta personal, es una meta congregacional. La meta de cada uno de nosotros es la misma, llegar a ser imitadores de Cristo, llegar a ser como Cristo. ¿Quién ha llegado a esta meta? ¿Quién va a llegar a esta meta antes de que se muera? Pero qué meta tan preciosa, ¿no? Y si estamos comprometidos a llegar a esta meta, ¿piensa usted que la congregación donde estamos trabajando va a estar más sana, más evangelística, más amada? Claro que sí. Es lo que le está diciendo Pablo a los Efesios. Él mismo constituyó, dice capítulo 4, 11 al terminar, Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y bendito Dios, tenemos a buenos maestros, a buenos ancianos entre nosotros. Pero ¿por qué están entre nosotros? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que también es nada más parte del proceso de llegar al blanco. A veces pensamos que el blanco es llegar a la unidad de la fe. Dice Pablo, llegar a la unidad de la fe es un paso para ayudarnos a llegar a donde Cristo quiere que lleguemos, que es del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, dice Pablo, la meta de Dios para cada iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo, como familia, como cuerpo, también parezca a Cristo. Que parezca a Cristo. Y cuando la iglesia parezca a Cristo, vamos a tener el mismo éxito y también luchas que tenía Cristo. La gente siempre buscaba a Cristo, ¿no? Cuando Cristo andaba en las calles de su pueblo en aquel entonces, la gente le buscaba porque era muy amoroso, muy paciente, muy perdonador. Entonces la gente quería estar con él, hasta los pecadores y las prostitutas. Querían estar con él, no porque él era uno de ellos, sino porque él amaba a todos. Si la iglesia llegue a tener la estatura de Cristo, tal vez llamar a la gente no va a ser tan difícil, porque así como Cristo llamaba la atención de la gente y la gente le buscaba, también a nosotros nos van a buscar. Van a querer decir, yo quiero pertenecer a su iglesia, a pesar de que no haya instrumentos ahí, a pesar de que no hablen en lenguas, yo quiero estar ahí porque ahí siento que estoy en la presencia de Dios. Los hermanos me tratan como esperaba que Cristo me trataría si estuviera aquí. Pero si no estamos conscientes de que la meta que tiene Cristo es uno, y todo lo demás que nos corresponde como ministros, como miembros de la iglesia, es ayudarnos a llegar a esta meta. La meta es uno, ir y hacer discípulos. ¿Dónde? Todo el mundo. ¿Cómo? Bautizándolos, enseñándoles. ¿Pero qué es la meta? Llegar a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Claramente, fácilmente es alguien que quiere peinarse como Cristo, vestirse como Cristo, hablar como Cristo, llorar como Cristo, enojarse como Cristo y amar a la gente como Cristo nos amaba. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre eterno. Te damos gracias, bendito Dios, por la paciencia que nos tienes, por la misericordia que nos has mostrado. Por eso, Padre, y por la autoridad que nos has dado en el nombre de Cristo de entrar en tu santuario santo, llegamos al nombre de Cristo Jesús para pedirte que nos perdones, Padre Santo, y que nos hagas entender tu plan para tu santa iglesia, que es la esposa de Cristo, que fue comprada con su sangre.
Perdónanos, Padre Santo, de pensar que la iglesia es la meta. La meta es estar con el esposo. Es estar y ser con el esposo que es Cristo Jesús. Te damos gracias que somos la esposa de Cristo y queremos ser buenas esposas. Queremos imitar a tu Hijo aún más cada día. No nada más ser miembros de su iglesia, fieles miembros de su iglesia. No nada más queremos seguir la sana doctrina. Queremos, Padre, sobre todo, seguir tu sana doctrina, pertenecer a tu iglesia para que lleguemos a ser como tu Hijo, discípulos de Él. Y reconocemos, Padre, que nunca vamos a alcanzar esta meta, pero es la meta que has puesto delante de nosotros. Y no nada más para nosotros, sino también para la iglesia, que hagamos discípulos, que quieren ser discípulos y hacer más discípulos aún. Dios mío, gracias por los discípulos entre nosotros, que cuando estamos con ellos de veras, sentimos que estamos en la presencia de Dios. Personas cuyos ejemplos podemos seguir. Gracias, Padre Santo. Sobre todo, gracias te doy y te damos por el gran ejemplo de tu Hijo. No nada más que nos salvó, pero también nos enseñó cómo vivir la vida abundante. Dios mío, estamos cansados de echarle agua a los tanques espirituales de nuestras vidas. Queremos seguir tu manual espiritual de conductor cristiano. Queremos, Padre, hacer lo que a ti te agrade. Por favor, Padre Santo, ilumínanos. Háganos entender dónde tenemos que ajustar nuestras vidas y nuestras congregaciones para que seamos una congregación, una iglesia llena de discípulos y no nada más llena de miembros. Dios mío, te damos gracias por tu Hijo Jesús, por el perdón provisto por su sacrificio en la cruz, porque, oh Padre Santo, somos pecadores y necesitamos que nos perdones. Y te damos gracias que no nada más nos perdones, pero nos has hecho parte de tu familia. Somos tus hijos, somos tus hijas y te agradecemos por esto, Padre Santo. Y te doy gracias por esta oportunidad tan linda que me has brindado, Dios mío, de estar aquí ante esta clase con estos hermanos. Y espero, Padre Santo, que todo lo que haya dicho haya sido conforme a tu santa voluntad. Y si haya dicho algo que no es conforme a tu santa voluntad, Padre Santo, que por favor que lo borre de las mentes y los corazones de mis hermanos aquí presentes, y que nada más se queden con lo puro, lo bueno, lo que es conforme con tu santa voluntad. Dios mío, siga bendiciéndonos en esta reunión. Sigue edificando a su iglesia a través de estas conferencias. Y si hay gente entre nosotros que está acercándose, que quiere rendir sus vidas a Cristo, que lo hagan en esos días, que no regresen a sus casas sin rendir sus vidas a Cristo, pero para llegar a ser discípulos, más que miembros. Oh Dios mío, gracias, y que tu Espíritu siga obrando en nosotros. Todo esto, Padre, te pedimos humildemente en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, por su paciencia en esta tarde.